Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el que ha trabajado como médico en los Andes, en la Amazonía, la costa de Ecuador, fundamentalmente en los campos y con comunidades indígenas, negras, mestizas, de la Amazonía, de los Andes y de la costa ecuatoriana, y que ha vivido momentos trascendentes como la guerra del Cenepa, la los fenómenos del Niño, la guerra en la frontera norte, la guerra que ahora se libra, que es la guerra del narcotráfico, la guerra que estamos viviendo en este momento, que también es guerra del narcotráfico, que se llama conflicto interno armado, y que ha vivido también la crisis económica de 1999, en que desapareció el Sucre y se produjo la primera catástrofe humanitaria migratoria de Ecuador, que ahora se repite. Todas estas experiencias que han sido posible vivirlas me permiten ahora y en este momento comprender cómo ha sido el proceso que está viviendo Ecuador para entrar en este denominado siglo XXI, siglo del conocimiento, en el que desde ya, en el mismo origen del día de nacimiento del Ecuador como país, su nombre ya no pertenecía a la sociedad de las culturas tradicionales indígenas, sino que su nombre ya viene de la sociedad del conocimiento. Viene de Ecuador, que quiere decir igual distancia a los polos, y que viene del objetivo científico que tuvieron los geodésicos franceses de encontrar la mitad del mundo y de entender cómo era la forma de configuración del planeta, porque una parte decía que era achatada en los polos y ensanchada en la línea ecuatorial, y la otra decía que era a la inversa. Finalmente, gracias a Charles Darwin, a la misión geodésica francesa, también a Humboldt, que descubrió la corriente del Niño y la corriente de Humboldt, las corrientes oceánicas, podemos decir que Ecuador, desde sus orígenes como país, está inmersa en la denominada sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué diferencia existe entre la sociedad del conocimiento que vivimos ahora con las sociedades precapitalistas, capitalistas, socialistas y lo que se llamaría ahora el postsocialismo o ecologismo? En las sociedades precapitalistas, primero entendamos que existen tres memorias sustanciales en el planeta Tierra. La una es la memoria física o memoria astrológica, la memoria de la materia, en la que los átomos que forman la materia en sí tienen una memoria innata desde el momento que nacen y que permiten, por ejemplo, la unión entre el oxígeno y el hidrógeno para formar el agua. A esta memoria le sigue la memoria biológica, una memoria mucho más compleja, donde los compuestos orgánicos, como ustedes recordarán, a base de carbono, hidrógeno y nitrógeno, se combinan y dan origen a la vida. Y la vida tiene miles de conjugaciones, miles de manifestaciones. Se origina lo que se llama el ADN, el árbol genético de las especies, etcétera, etcétera. Y finalmente, gracias a esta memoria biológica, se origina lo que hoy conocemos como naturaleza del planeta Tierra. Pero tenemos también la memoria humana, y la memoria humana comenzó pues con el lenguaje, y más tarde este lenguaje se logró traducir en papel, en medios impresos, en esculturas, en pinturas, en medios de prolongar la memoria. Y así es como llegamos a tener religiones que rendían culto fundamentalmente a la memoria a través de libros, como por ejemplo la Biblia.
Hubo un tiempo en que el único libro en el planeta Tierra del lado occidental era la Biblia. Y en otros planetas, en otras partes del planeta hubieron libros como los libros de las mitologías hindúes, budistas y otras. En fin, la ampliación de la memoria humana ha sido el hecho fundamental que estamos viviendo en este momento. Hasta antes del siglo XX, los libros, más tarde los discos, los cassettes, los videos, las bibliotecas, el cerebro de los profesores, el cerebro de la gente era el principal reducto de la memoria. Pero a partir del siglo XXI, en que aparece la Internet, la memoria humana ya no siquiera se encuentra entre los papeles, los seres humanos, las bibliotecas, las universidades, sino que la memoria humana y el conocimiento humano está en todas partes a través de la Internet, se multiplica a velocidad espantosa y son las máquinas ahora las que tienen nuestra memoria, las computadoras, el Internet, etcétera, etcétera. A partir del siglo XXI ya podemos decir que las máquinas comienzan a superar al ser humano porque tienen más capacidad de memoria. Pero no solamente que tienen más capacidad de memoria, sino que tienen más capacidad de trabajo. Esto se ha vivido en Ecuador de manera dramática. En el siglo XXI llegaron simultáneamente, especialmente en la última década, la televisión, el celular, la Internet, el transporte en todas sus formas, la comunicación sin fronteras. Y esto cambió con la pandemia. La propagación de las enfermedades adquirieron una velocidad que nunca tuvo en el planeta Tierra. La pandemia del COVID se propagó en el planeta Tierra a tal velocidad que era imposible imaginar que otra enfermedad se hubiera podido expandir a más velocidad que el COVID. Y esto gracias al transporte, especialmente al transporte aéreo, a los turistas, al turismo. Pero el COVID nos llevó al distanciamiento social, a cuarentenas en todo el planeta Tierra, creó nuevas formas de vacunas a base de ADN, a base de ARN. Además, permitió que todos los seres humanos supieran en tiempo real lo que pasaba con otros seres humanos de cualquier parte del planeta gracias a la Internet. A su vez, convirtió al conocimiento en una propiedad que ya no era de las élites, ya no era de los intelectuales, ya no era de los sacerdotes, ya no era de los emperadores, de los grupos de poder. Hoy el conocimiento está disponible para todo el mundo. Y es más, este conocimiento se acumula y se multiplica diariamente de forma inimaginable porque la Internet, la comunicación satelital, todo lo que es Google, todo lo que son ahora la inteligencia artificial y todo lo que es ahora las nubes, donde vamos a depositar todo el conocimiento humano, ha trastornado completamente la existencia del ser humano en el planeta Tierra. Esto en los países desarrollados llegó de una manera menos veloz y menos brusca que cómo ha llegado a países del tercer mundo, especialmente en el hemisferio sur, donde además ha llegado también el cambio climático. Y esto significa que la naturaleza se ha convertido en nuestro principal enemigo. Hoy pasamos de tener enemigos humanos, antes tuvimos enemigos animales, luego tuvimos enemigos bacterianos, virales, etc. Siempre otro ser humano fue nuestro principal enemigo, pero no eran el número de seres humanos que hoy día
pueden habitar un país y convertirse en enemigos de otro país. Por ejemplo, estamos hablando de que Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, pero en este momento está librando ya una guerra con China, una guerra comercial. China tiene 1.300 millones de habitantes y está librando una guerra militar ya en América Latina, denominada la guerra al narcotráfico, y en América Latina ya tenemos 500 millones de habitantes, es decir, ya tenemos más población que Estados Unidos. Y esto tiene una cosa muy importante, que esa población ya no es la población de 1820, cuando nosotros nos independizamos, en que la gente se movía a caballo, que las armas eran rifles o escopetas de un solo disparo, se utilizaba todavía los sables. Hoy estamos hablando de drones, de cohetes teledirigidos, de armas químicas, de armas magnéticas, electrosolares, de bloqueos, de guerra cibernética, de guerra electromagnética, de guerra comercial. Y esto nos hace ver que los seres humanos hemos expandido nuestra memoria, y aquella memoria de los seres humanos ahora es una memoria colosal. A su vez, el universo todavía tiene una gran memoria, y sabemos que en el universo los astros, las estrellas crecen, explotan, estallan, luego se forman agujeros negros y todo un proceso extraño en el que la energía se convierte en materia. ¿Qué es la materia? La energía con forma. ¿Y qué es la energía? Es cuando la materia pierde la forma y se convierte en energía. Es un juego entre materia que se convierte en forma, que lo conocemos, y materia que pierde la forma, que se llama energía. Hoy el planeta Tierra sufre y está viviendo un colapso en el que el ser humano es el que ha causado el cambio climático. Y este ser humano que ha causado el cambio climático es ahora el principal enemigo de la naturaleza, y las máquinas nos están sacando del campo, nos están sacando ya de ciertos países. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, la agroindustria, como la palma africana, como la industria bananera, la industria pesquera, la industria maderera, es realizada esencialmente por máquinas y ha despegado, ha expulsado de los campos a los campesinos y pescadores. Estos han ido a vivir en barrios pobres, y principalmente en barrios pobres de la costa. ¿Por qué? Porque en la costa, para tener una casa basta un poco de caña y un zinc, y ya tienes la casa y un terreno arranchado como sea. Y luego, en esas ciudades está disponible un servicio de internet, un servicio de electricidad, un servicio de agua, aunque sea por camiones, tal vez alcantarillado. Y esto hace que la gente migre de la ciudad, del campo a la ciudad, porque por lo menos al tener estos recursos como la energía eléctrica, el agua, ya se encuentran menos propensos a ser agredidos por la industria, por el clima, etcétera, etcétera. Hoy las ciudades costeras del Ecuador se han convertido en las ciudades más violentas del mundo. Por ejemplo, Durán, una ciudad que está al frente de Guayaquil, en el mismo Golfo de Guayaquil, es ahora la ciudad más violenta del planeta Tierra. Guayaquil está entre las más violentas del mundo y es el principal puerto de Ecuador. ¿Por qué y cómo? Porque las máquinas sacaron a los campesinos del campo. Estos se fueron a refugiar en los barrios pobres de las ciudades. Los barrios pobres de las ciudades se convirtieron en semillero de violencia, de delincuencia, de inconformidad social, de violencia social. Hoy ya Ecuador exporta la violencia social, y esta violencia social se exporta como migrantes y se exporta como cocaína.
Somos el foco de migrantes más importante de Sudamérica después de Venezuela. Y somos el primer exportador mundial de cocaína a Europa y uno de los más importantes exportadores de cocaína a Estados Unidos. Pero, ¿qué significa ser exportador de cocaína a Estados Unidos? Significa tener la capacidad de burlar a la Guardia Costera, de saltar el muro de Trump, de hacer túneles por debajo de ese muro, de entrarse por aire, mar, tierra y por el subsuelo a ese país, pero además de sobrevivir en ese país inventando formas de felicidad y nuevas formas de trabajar, muchas de ellas consideradas informales, pero otras también consideradas ilegales. También el ser el mayor invasor con cocaína de Europa nos revela que estamos logrando destruir el orden establecido en Europa, la seguridad europea a través del tráfico de cocaína. Esto nos ha convertido a los latinoamericanos, al igual que a los africanos, en invasores de los países desarrollados y al igual que pasó con Roma, los invasores. El caso de los germanos, que se convirtieron en godos, visigodos y hunos, y que finalmente destruyeron a Roma, el camino parece que se vuelve a repetir. Posiblemente los latinoamericanos tenemos obligatoriamente que invadir Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha convertido en la principal fuente de ingresos económicos y de trabajo de los latinoamericanos. Y aspiramos que un día podamos ser nosotros los que pongamos el presidente de Estados Unidos, como un día los godos pusieron emperadores en Roma. Muchas gracias.